Pasamos ahora al apartado de la agenda política. Nuestro tema a tratar es disminución de los principales índices de criminalidad en materia de seguridad pública. Para presentar el tema, el Grupo Parlamentario Morena dividió en dos intervenciones de 5 minutos su participación. Tiene la palabra la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente, gracias. Adelante. Compañeras y compañeros, México está en marcha. Está en marcha no hacia el pasado que nos desgarró, sino hacia un porvenir de justicia, de dignidad, de paz. Hoy, bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta de nuestra nación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el país está entrando a una nueva etapa de la Cuarta Transformación, una etapa donde la seguridad no será más una promesa incumplida, sino una realidad construida con inteligencia, con territorio, con pueblo. Durante años, la política nacional de seguridad fue secuestrada por la corrupción, la improvisación y la violencia como único lenguaje. Nos dijeron que la guerra era la única salida, mientras el crimen se enraizaba en comunidades abandonadas, en instituciones fallidas y debilitadas, en juventudes sin futuro. Hoy, esa visión ha terminado. La transformación que vivimos no se limita a lo económico ni a lo político, también es una transformación profunda en la forma de entender y garantizar la seguridad nacional, porque sabemos que no se puede construir la paz con la lógica de exterminio, ni se combate el crimen con discursos vacíos. Se requiere una visión integral, humana, transversal, una verdadera estrategia. La presidenta Sheinbaum ha dejado claro que la lucha contra la criminalidad organizada no será simulada, sino será atendida de raíz para garantizar la seguridad nacional. Por ejemplo, en el caso de los homicidios dolosos, se ha registrado una reducción del 24.5% en el promedio diario. Junio del 2025 se convirtió en el mes con menor incidencia de homicidios dolosos desde el 2018 y cabe mencionar que desde el 2016 ha sido el registro más bajo. A pesar de que 7 entidades federativas concentran actualmente el 54% de los homicidios dolosos del país, la disminución en su ocurrencia es notoria y fundamental, reflejo de una estrategia que pone en el centro la coordinación, la presencia del Estado y la inteligencia operativa como ejes fundamentales para construir la paz con justicia. Hoy, el Estado mexicano actúa con decisión para desarticular de raíz, para desarticular las estructuras del crimen. En ese sentido, destacamos que la política actual se concentra y se centra en 4 acciones fundamentales: la atención de las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, la inteligencia e investigación y la coordinación del Gabinete de Seguridad con todas las entidades federativas. Gracias a esto, al día de hoy, se han asegurado 187.6 toneladas de droga, el aseguramiento de 13.275 armas de fuego, las cuales dañan gravemente a la sociedad. Tan importante es este tema que se ha llevado y se está llevando a cabo un evento importantísimo por el Día Internacional de la Destrucción de las Armas de Fuego en México. Hace unos días se aseguraron 15 millones de hidrocarburos en Coahuila, sí, 15 millones, y no se veían, ¿verdad? Dando un total de 70 millones de litros asegurados al día de hoy en esta administración. Estos avances en la estrategia nacional son significativos. Uno de los delitos que más hiere al tejido social es la extorsión, no solo por el daño económico que genera, sino porque paraliza comunidades, doblega voluntades y siembra el miedo en mercados, en colonias, en familias, en toda la sociedad.
Por eso, la nueva Política Nacional de Seguridad asume con total claridad que no habrá tolerancia frente a la extorsión en ninguna de sus formas. La extorsión no se combate únicamente con policías, se desmantela con inteligencia financiera, con rastreo de flujos ilícitos, con justicia territorial y con el uso estratégico de las instituciones del Estado. Por eso, atacar el lavado de dinero como lo ha hecho este gobierno es indispensable para asfixiar la capacidad operativa de quienes extorsionan. Se acabaron los tiempos donde los delincuentes se enriquecían impunemente. Hoy el Estado los sigue, los desarticula y los juzga. Por primera vez en décadas, México construye una política nacional contra la extorsión que va al fondo, que desmantela redes para también reconstruir comunidad, porque sabemos que donde hay Estado presente, donde hay empleo digno, donde hay espacios públicos seguros, el crimen no puede echar raíces. La prevención del delito dejó de ser un discurso para hoy ser la piedra angular de la seguridad nacional. Termino, presidente. La presidenta Sheinbaum ha puesto al centro una política basada en datos, en ciencia, en territorio y, por supuesto, en derechos. Su liderazgo garantiza continuidad, pero también innovación, una seguridad con rostro humano, con perspectiva de género y con profundo compromiso con la paz social. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Álvarez Nemeth. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México. Adelante. Fíjense que en la licenciatura de Derecho, los estudiantes de Derecho no me dejarán mentir, muchos de ellos están viendo el canal del Congreso, el desarrollo de esta sesión. Quienes son licenciados en Derecho, abogadas y abogados, conocen esta información. Hay una materia de metodología jurídica o de lógica argumentativa en donde nos enseñan cómo deben desarrollarse los debates. Y en esta materia nos enseñan a que en los debates hay distintas falacias que una o uno puede cometer. Una de ellas es la falacia ad hominem, que es la que una o uno comete cuando alude al interlocutor, al sujeto que está debatiendo, en lugar de hablar o discutir la información o la materia que se está debatiendo. El problema es que cuando es un debate político, los sujetos de interlocución sí importan. En política sí importa quién dice las cosas. Desde luego, no le vamos a aceptar a Javier Duarte que nos dé lecciones de salud cuando le inyectó agüita con sal a las niñas y niños con cáncer en el estado de Veracruz. No le vamos a aceptar un discurso feminista a Vicente Fox cuando decía que las mujeres éramos lavadoras con patas. No le vamos a aceptar un discurso feminista a un panista porque su primer procurador en el gobierno de Felipe Calderón, Arturo Chávez Chávez, decía que a las mujeres en Ciudad Juárez nos asesinaban por traer las faldas muy cortas o andar de prostitutas, al igual que no le vamos a aceptar a los pitufos de la aldea que nos vengan a dar lecciones de seguridad. Si tenían un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y parece que somos repetitivos porque parece que ustedes de plano no tienen memoria. Nosotras y nosotros sí tenemos memoria. En 2006, cuando ese presidentucho espurio, pequeñito, arrogante, autoritario y belicista, Felipe Calderón, tras su fraude para querer legitimarse, declara la guerra contra el narco, supuesta guerra contra el narco, declara la guerra contra los narcos con los que él no tenía acuerdo, Genaro García Luna no tenía acuerdo. Se multiplicaron los homicidios en un 200%. Y el pueblo de México tenía pruebas de que precisamente la Policía Federal, conducida por Genaro García Luna,
pues eran los principales desplazadores de poblados completos para liberarles la plaza a los integrantes del crimen organizado, de los cárteles de la droga, porque había un contubernio entre autoridades y delincuentes. Hubo un momento en Ciudad Juárez, mi cuna, la ciudad a la que represento, la ciudad en la que pienso cuando legislo. Hubo un momento en el que la gente no sabía distinguir los buenos de los malos, no sabíamos a quién le íbamos a poder hablar, porque si le hablábamos a un policía federal sabíamos que el crimen organizado se iba a enterar y temíamos por nuestra vida. O recordarán a lo mejor el operativo Rápido y Furioso, a través del cual se introdujeron armas de uso exclusivo del ejército, llegando a integrantes del crimen organizado. Por cada arma que ustedes introdujeron de manera ilegal, nuestro gobierno ha capacitado, formado un guardia nacional que combate la inseguridad de nuestro país. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y así podríamos seguir. Hablamos de Genaro García Luna, pero también podríamos hablar de Luis Cárdenas Palomino, torturador, preso, a quien ustedes le entregaron la medalla al mejor policía. O podríamos hablar de Iván Reyes Arzate, Susar antidrogas, preso en Estados Unidos por narcotraficante. Hoy se hacen como los que no sabían nada. Tomás Ángeles de Aguajare, que estaba encargado del heroico colegio militar, le envió cartas a Felipe Calderón revelando los lazos, los nexos entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. Lo mismo hizo Javier Herrera Valles y le costó más de 4 años de prisión el haber delatado a Genaro García Luna. Por el contrario, nosotras y nosotros estamos promoviendo la coordinación entre órdenes de gobierno. Y si quieren hablar del presente, porque dicen que estoy muy enfrascada en la memoria y en lo que sucedió en el pasado, hablemos de que María Eugenia Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, ha faltado al 70% de las reuniones de la mesa de seguridad. Hablemos de que Chihuahua tiene más homicidios que el estado de Sinaloa. Hablemos de que el estado con mayores homicidios per cápita por población, cuando uno revisa la cantidad de población, están concentrados en el estado de Guanajuato. ¿Por qué no vienen y reconocen la estrategia de seguridad de este gobierno que ha demostrado extraordinarios resultados en materia de combate a muchos delitos? 25% menos de feminicidio, 25% menos de un montón de delitos, casi todos han reducido en esa tasa, pero fíjense, secuestro extorsivo, senadora, más del 70% de reducción. Está dando resultados esta estrategia de seguridad y nosotras y nosotros no vamos a cansar de trabajar por las y los chihuahuenses y por las y los mexicanos y recordarle al pueblo de México lo que verdaderamente son: espurios, pequeñitos, arrogantes, autoritarios, belicistas y de paso muchos de ustedes defensores de narcotraficantes. Se los agradezco mucho. Gracias, presidente. Gracias, senadora Chávez Treviño. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de las personas ciudadanas, licenciado Luis Arturo Sánchez, doctora Damaris Cardona, licenciado Eric Pérez. Nuestros visitantes provienen de Ciudad Juárez. Acuden por invitación de la senadora Andrea Chávez Treviño. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a la Casa del Federalismo, sede de la Comisión Permanente. Tiene ahora el uso de la palabra. Van a ser 2 rondas de 5 minutos. En la primera ronda tiene el uso de la palabra la diputada Laura Iraíz Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. México y su gente lleva muchos años en una guerra contra el narcotráfico. Y si eso no se reconoce, si no se reconoce la situación actual como una situación de guerra, entonces no van a poder nunca terminar de explicar qué hacen las Fuerzas Armadas involucradas en esta batalla. Nosotros desde Movimiento Ciudadano siempre lo hemos dicho: México está padeciendo un estado constante de inseguridad, de violencia, de desapariciones. Y la criminalidad ha afectado a
todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Ojalá solo se tratara de un debate en el Pleno del Congreso de la Unión. Pregúntenles a las señoras mamás de familia que van a las escuelas a dejar a los niños cómo les toca todos los días cuando toman las calles o el transporte público. Pregúntenles a las personas que están en la miscelánea de la esquina, la tendita de abarrotes, cómo les toca todos los días con las extorsiones. Pregúntenles a los jóvenes que toman transporte público para ir a las universidades y sus padres y sus madres los tienen que esperar o en la madrugada o en la muy noche en las paradas de camión para que no les pase nada y los puedan acompañar caminando a sus casas. Preguntémosle a las madres que han visto a sus hijas desaparecer en territorios tomados no nada más por el narcotráfico, también por los militares mexicanos. En Movimiento Ciudadano hemos también sostenido que esta pugna que hoy existe es una pugna de poder entre la seguridad civil del Estado mexicano y la seguridad que quiere propinar los militares a través de la toma de funciones civiles hoy ya permitidas por la Constitución. Es el verdadero debate en el que nos encontramos. Y siempre lo vamos a sostener porque hemos sido la única fuerza política de este país que se ha expresado en contra de la militarización de la seguridad pública todas y cada una de las veces, porque la situación en la que hoy nos encontramos la hereda la vieja política con los gobiernos del PRI y del PAN que neciamente militarizaron la Constitución y la seguridad pública, pero la continúa Morena con López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum perpetuándola a través de prácticas como incluso la Guardia Nacional. Por eso cada vez que existan propuestas en la mesa para fortalecer a la seguridad pública desde el Estado civil mexicano, Movimiento Ciudadano siempre lo acompañará, porque siempre hemos dicho que la guerra nunca traerá paz, que la guerra no es la solución y que por el contrario las propuestas que hemos puesto en la mesa como la alternativa de futuro para México, para las niñas, los niños y los jóvenes, es una reforma profunda que traiga justicia, que sacuda de fondo a los ministerios públicos, que reforme de fondo a las fiscalías en los estados y a la Fiscalía Federal y que traiga de una buena vez por todas la construcción de paz para el país. Por eso también, ante los recientes números, que ojo, los números no cubren la problemática y el sentimiento de inseguridad de la gente de todos los días. Tampoco nos vamos a venir hoy aquí a llenar la boca de decir, bueno, pues ya están los resultados, que la gente entonces ya no se queje. La gente sigue sufriendo de la violencia y la inseguridad en sus territorios. Pero es verdad que en muchos de ellos se están mejorando las cosas. Y es verdad también decirlo, que es gracias a la articulación y la vinculación seria, institucional, republicana, que han tenido algunos gobiernos estatales para coordinarse con las autoridades federales y dar resultados en sus territorios. Y este es el caso de los buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano. En estas últimas cifras que estamos hoy recibiendo sobre disminución en los homicidios dolosos en nuestro país, tenemos que decir que los buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano, con Jalisco y con Nuevo León, encabezan este listado de estados de la República que han disminuido notablemente los homicidios dolosos. En primer lugar, Nuevo León, seguido de Jalisco. Y esto lo tenemos que decir porque una y otra vez hemos sostenido que trabajar la seguridad pública en nuestro país es de manera sistémica la manera de hacerlo. Y que dar los resultados que hoy están dando los gobiernos a nivel territorial se debe a una apuesta por la seguridad civil y una apuesta por la coordinación con las entidades federativas. La fórmula está ahí. Lo más extraño de todo esto es que si la fórmula está ahí, ¿por qué siguen insistiendo desde el régimen en perpetuar la seguridad militar? Yo lo que diría, y con esto iría concluyendo, es que sin echar las campanas al aire, hay por primera vez en muchos años en nuestro país una oportunidad de tomar los primeros buenos resultados en materia de seguridad pública como una fórmula para garantizarle a la gente su futuro. Y esa fórmula no nos cansaremos de repetirlo. Sí, culmina, seguridad diputada ciudadana Ballester en manos del Estado civil.
y coordinación irrestricta entre los territorios y la Federación. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Tiene Ballesteros Mancilla. Tiene la palabra el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Están diciendo que va a haber un cambio. Me dicen que habían hecho el cambio desde antes, no me notificaron aquí, pero adelante, diputado Humberto Ambriz, hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, en México el día de hoy hay más de 130,000 personas desaparecidas. El delito del huachicol se incrementó un 117% durante el sexenio de López Obrador y el 66% de las mexicanas y los mexicanos viven con miedo. Ustedes dicen que vamos muy bien, pero no hay nada más falso. Maquillar cifras y desagregar datos no es seguridad, es mentirle al pueblo de México. El gobierno actual continúa diciendo que la seguridad en este país ha mejorado, pero nada más fuera de la realidad. Y los datos duros de las encuestas que realiza el INEGI lo demuestran. Basta señalar que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la percepción de inseguridad en nuestro país ha aumentado tan solo durante el primer trimestre de este año. Hoy, el 61.9% de la población de 18 años y más consideran que su ciudad es insegura. La percepción de inseguridad en México es persistente, contrario a lo que todos los días dice la presidenta de la República y los funcionarios de su gabinete. Eso significa que la supuesta disminución de la inseguridad, de la que muchos se jactan, no es más que una mera narrativa, que no corresponde con la realidad. Siguiendo con datos del INEGI, el sexenio pasado es el que ha registrado el mayor número de homicidios, a pesar de que se dijo que su estrategia de seguridad estaba rindiendo frutos. Ahora, este sexenio nos vienen a dar cifras que apunten a una supuesta disminución, pero sin advertir que el método para contabilizarlos ya ha cambiado y que ahora no toman en cuenta datos de fuentes noticiosas como antes se hacía. Ahora, bajo el pretexto de mejorar la seguridad, han aprobado unas leyes que violan escandalosamente los derechos humanos y que apuntan a la construcción de un Estado policial y represor, lo que ya habíamos advertido desde hace mucho tiempo. Hemos escuchado muchas veces en la mañanera que estamos muy bien en materia de seguridad pública. Nos dicen los legisladores del grupo en el poder que México es más seguro. Sí, tenemos menos homicidios dolosos, pero eso es porque hay más desapariciones. Debemos de ser sensibles con la situación del país y entender que el problema de las desapariciones no se termina con la vigilancia de las personas. Compañeros y compañeras legisladoras, la estrategia de seguridad no está funcionando. No se debe confundir la violencia de Estado con seguridad. Hoy, sí, hoy más que nunca debemos atender el problema y buscar estrategias reales, no cifras y mentiras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Humberto Ambriz Delgadillo. Sigue en el uso de la palabra el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.
Con su venia, presidente. Adelante. Para reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de la Defensa Nacional, al almirante secretario, al secretario Omar García Harfuch, al fiscal general y a todo el gabinete de seguridad. Porque en el delito de mayor impacto social, que es el homicidio, hay una disminución de casi el 25% en el último mes de junio, 65 homicidios diarios. Para dimensionar esto, hay que decir que en el último año de Peña Nieto, la cifra era de 92 homicidios diarios. Y es la misma institución la que lleva las cifras, porque cuando un dato no les gusta, quieren inventar, y es el mismo Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública el que da las cifras del 18 y el que da las cifras de junio del 2025. Y no son notas periodísticas, son carpetas de investigación. Esos son los datos que se toman en cuenta. Pero cuando algo va en contra de su narrativa facciosa, mentirosa, pues hay que tratar de desvirtuarlo. Hay una baja en los homicidios, es una realidad. Que haya homicidios de alto impacto que hay que atender, es cierto, pero la estadística es la estadística. También hay que recalcar que sigue siendo Guanajuato el estado con mayor número de homicidios. Solo Guanajuato es más del 12% de los homicidios. Pero ese dato tampoco les gusta. Y hay que revisar que prácticamente en todos los delitos, como el robo a vehículo, el robo a transporte, hay una disminución. ¿Qué delito sí ha subido? La extorsión. Pero esto también tiene otra lectura. El delito de extorsión tiene un 97% de cifra negra porque no se denuncia. ¿Qué significa un incremento? Que la gente está denunciando y hay más carpetas de investigación. Entonces, lo que podemos evaluar es que la estrategia está funcionando. Un momento, diputado Mejía Verdeja. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Rangel. Sonido en el... Ahí está. Gracias, presidente. Quisiera aprovechar esta parte de la intervención del diputado Ricardo Mejía para preguntarle de la estrategia nacional contra la extorsión. Permítame un segundo. Esa es la pregunta que Sí, permítame un segundo, diputado Mejía. El diputado Godoy quiere hacerle una pregunta. Sí, adelante, con todo gusto. Adelante, puede hacer la pregunta. Lo acepto. Diputado. Sí, coincidiendo con usted, a mí me parece que el tema de los homicidios dolosos, de los mismos de alto impacto, es un tema que se está atendiendo muy bien. Y yo también creo que no podemos descansar y que esta estrategia nacional contra la corrupción que anunció la presidenta a través del secretario Omar García Harfuch es necesaria. Entendida la extorsión no como un asunto solo de las llamadas telefónicas, sino, en mi opinión, principalmente el pago de piso, el cobro de piso, que ocurre en muchas partes del país. Como usted sabe, va a haber una propuesta de reforma al artículo 73 de la Constitución al respecto. Mi pregunta sería, ¿qué opina usted de esta estrategia nacional contra la corrupción presentado por Omar García Harfuch contra la extorsión? Por favor. Sí, claro. Y adelante, diputado Mejía, no lo voy a interrumpir, tiene 2 minutos para contestar y cuando se acabe los 2 minutos se vuelve a andar su reloj. Adelante. Sí, gracias, presidente. Gracias, diputado Godoy. Este tema es muy relevante, la estrategia nacional contra la extorsión, porque, como decía, es el delito que tiene la mayor cifra negra.
97%. La gente no se anima a denunciar, hay que decirlo. Pero consideramos que toda esta batería de propuestas que anunció el secretario García Harfuch es muy positiva. Desde una sola línea, el 089, desde las células de inteligencia, el bloqueo de las cuentas donde se deposita y el bloqueo de los celulares también. Creo que esto va a dar muy buenos resultados porque además ya hay los instrumentos. Las reformas que aprobamos en el extraordinario, por ejemplo, la de la Ley de Telecomunicaciones, ya cada línea telefónica va a tener que haber la identidad de quien está atrás de esa línea telefónica. Antes no lo había, ya ahora se podrá ubicar. Otra reforma, la de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que refuerza pedir que se bloquee la señal en los centros de reclusión, sean federales o estatales. Esto va a ayudar enormidades, porque el mayor número de llamadas de extorsión provienen de los reclusorios. El otro tema muy importante, la geolocalización, poder ubicar de dónde salen las llamadas, la trazabilidad de los datos. Todas estas nuevas facultades de inteligencia e investigación van a ayudar sin duda a que esta estrategia sea eficaz y a combatir grupos delictivos que a lo mejor no tienen la publicidad, la mala publicidad de otros grupos, pero que son un cáncer en estados como Guerrero, Estado de México o Michoacán, como es el grupo de la familia michoacana que ha hecho un imperio de la extorsión. Esto va contra esos grupos criminales y auguro que va a haber muy buenos resultados. Sería la respuesta, presidente. Sí, adelante, continúe, diputado. Comentábamos que la estrategia está dando resultados y que, a diferencia de las lecturas fantasiosas de la oposición, todas estas nuevas leyes, la ley de la Guardia Nacional, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley de inteligencia e investigación para la seguridad y en lo conducente la ley de telecomunicaciones van a apoyar la estrategia de seguridad. Por eso no hay que regatearle al gobierno y también pues, no tener la desfachatez de criticar a la Guardia y la supuesta militarización cuando los gobernadores de oposición son los primeros que piden que intervenga el Ejército y la Guardia Nacional. Si estuvieran tan bien, si realmente repudiaran esta militarización, pues no estarían mendigando por la presencia de los militares. Eso es muy importante señalarlo y también algo que tendremos que atender y que ya se está haciendo es el huachicol. Y aquí quiero aprovechar porque sobre todo el PRI presume mucho el modelo Coahuila, pero ahí ha sido el decomiso mayor en la historia del huachicol, más de 15 millones de litros en 129 carrotanques, pero no es lo único. Parras de la Fuente, número 1 en tomas clandestinas. Y si a eso le sumamos el mayor estado de adictos per cápita de Cristal, entonces, ¿qué tienen que presumir de Coahuila? La seguridad no es solo esa ausencia de homicidios, es que no haya este tipo de delitos que tanto daño causa a la sociedad. Por eso, presidente, concluyo, en el grupo parlamentario del PT respaldamos al Gabinete de Seguridad y celebramos estos resultados. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Mejía Verdeja. Antes de dar el siguiente turno, quiero comentar que el próximo sábado 12 de julio es cumpleaños de nuestro compañero diputado Sergio Gutiérrez Luna. Así es que desde aquí le extendemos la más cordial de las felicitaciones. Soy un bebé. Puta. Todo regateas, cara. Sí, en el uso de la palabra, la diputada
diputada Mayra Espino Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Durante las últimas 2 semanas, gracias a la coordinación efectiva entre nuestras fuerzas de seguridad y las instituciones de procuración de justicia, nuestro gobierno ha logrado avances contundentes en la lucha contra el crimen organizado. Más de 1,000 personas vinculadas a actividades delictivas han sido detenidas en una operación nacional sin precedentes que es muestra del firme compromiso del gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con la seguridad y el Estado de Derecho. Además, en este mismo periodo de tiempo se han asegurado 865 armas de fuego, muchas de ellas de alto poder, que ya no representarán una amenaza para nuestras comunidades. Este es uno de los temas de mayor interés para el Partido Verde. Por ello, hemos insistido durante muchos años en la necesidad de considerar el tráfico ilegal de todas las armas como un delito grave. Y estamos seguros que con las reformas constitucionales recién aprobadas alcanzaremos aún mejores resultados. También se incautaron más de 17 toneladas de droga, evitando que lleguen a las calles y dañen a nuestras juventudes. Asimismo, como parte de esta ofensiva contra el narcotráfico, se han desmantelado 20 laboratorios clandestinos, debilitando significativamente la estructura de los grupos criminales. Estos resultados no son casualidad, representan el producto de una estrategia de seguridad integral basada en inteligencia, cooperación interinstitucional y la voluntad inquebrantable de recuperar la paz en cada rincón del país. En las entidades federativas que históricamente han presentado una alta incidencia delictiva, el Gabinete de Seguridad ha intensificado de manera estratégica el despliegue operativo de nuestras fuerzas federales. Esta acción es una respuesta táctica y parte de una política de seguridad integral cuyo objetivo fundamental es restablecer la paz, garantizar el orden y devolver la tranquilidad a las familias que durante años han vivido bajo el asedio de la violencia. Se han reforzado los patrullajes, instalando bases de operación mixtas y estableciendo mecanismos de coordinación directa con autoridades estatales y municipales, privilegiando siempre la protección de la ciudadanía. Además, estos operativos han sido acompañados por labores de inteligencia, trabajo de campo y presencia permanente en zonas prioritarias, lo que ha permitido debilitar estructuras criminales, recuperar territorios y reducir gradualmente los índices delictivos. Hoy más que nunca, el Estado está presente y decidido a hacer valer la ley, proteger a su gente, reconstruir el tejido social en las regiones más golpeadas por la violencia. Un punto que merece especial reconocimiento es que estos resultados positivos no son productos de la improvisación, sino de trabajo conjunto, constante y coordinado entre las fuerzas federales, las autoridades locales y sobre todo de las labores de inteligencia e investigación. Gracias a este enfoque integral, hemos podido anticipar movimientos del crimen organizado, debilitar sus operaciones y actuar con precisión. Un ejemplo contundente de ello es el reciente operativo conjunto llevado a cabo en la Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México, donde se logró desmantelar una de las principales redes criminales dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, una actividad que durante años ha generado enormes pérdidas para la nación y ha financiado otras formas de delincuencia. Esta operación no únicamente representa un golpe certero a las estructuras del crimen económico, sino también una muestra clara de que cuando las instituciones trabajan de manera articulada, el Estado mexicano es capaz de recuperar el control, garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los recursos estratégicos de todos los ciudadanos. Hoy, desde el Partido Verde Ecologista de México, reiteramos nuestro respaldo total a la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta estrategia, basada en inteligencia, coordinación institucional y atención a las causas profundas de la violencia, marca un antes y un después en la manera de construir seguridad pública en nuestro país. En este sentido, celebramos las reformas recientemente aprobadas por este Congreso de la Unión, las cuales fortalecen las capacidades
unidades operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y consolidan el papel de la Guardia Nacional como una institución sólida, profesional y cercana a la ciudadanía. Sabemos que aún queda camino por recorrer, pero hoy podemos decir que estamos avanzando, que estamos enfrentando el problema con seriedad y que el Estado no se rendirá ante quienes le hacen daño a las y los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada, tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, con su venia, presidente. Es claro que para Morena y sus aliados la visión de la seguridad del país dista de lo que nuestro grupo parlamentario vemos. Efectivamente, ahorita hablan del tema que más ha sonado en el país y se refiere a esta incautación de 15 millones de litros de hidrocarburos, famoso huachicol en México, que dijeron Morena que ya se había acabado. Pero vamos a remontarnos con los datos que ahí están y que son datos públicos del gobierno de López Obrador y el gobierno hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fueron asegurados cerca de 15 millones de litros de combustible en el gobierno de López Obrador del 2018 al 2024. En el último año de su mandato, en septiembre del 2023 a junio de 2024, se incautaron alrededor de 7.5 millones de litros de hidrocarburos. En la administración actual, hablando de octubre de 2024 a julio de 2025, se incautan casi 70 millones de litros, que es lo que se han asegurado en este sexenio de Claudia Sheinbaum. Es de reconocerse, claro, y la oposición aquí lo ha dicho de manera reiterada. Reconocemos que se ha incautado hoy y ese avance en el tema del huachicol. Pero también tenemos que recordar de forma muy clara las mentiras que han venido a decir durante los años pasados, que se había acabado el huachicol. De hecho, fue parte de su campaña y de su estrategia política para ganar al electorado en las campañas pasadas. Se han decomisado más de 39 litros de combustible en estos 8 meses, en estos 15 millones de litros en el último operativo que se acaba de acontecer. Qué bueno que hayan acciones en contra de este crimen que lacera a México y, por supuesto, a las arcas de este país y, por ende, a las y los mexicanos. Imagínense nada más carros tanques, más de 100 carros tanques trasladándose y moviéndose en el territorio nacional. ¿Y dónde estaba la Guardia Nacional? O sea, ahí se hizo ojo de hormiga. ¿Dónde estaban? ¿Es en serio lo que vienen ustedes ahorita a decir, Morena? ¿Qué México estamos viviendo, señoras y señores legisladores? Pues no que se había acabado el huachicol, dijo AMLO. Yo quiero saber, aquí hay una versión y hay una guerra entre Morena versus Morena. Hay una versión de la 4T 2.0, que es la de ustedes, gobernada por Claudia Sheinbaum, y la versión de la 4T, versión 1.0, que es la del gobierno federal anterior, en donde dijo de manera reiterada y pública el exmandatario de este país que se había acabado el huachicol. Yo quiero preguntarle a los senadores y diputados federales de Morena que no solamente den su discurso acá, que digan qué pasó, porque primero pues vemos, insisto, un Morena versus Morena. Pónganse de acuerdo en el discurso, inclusive para saber, pues, qué pasó en todo este trayecto, qué pasó en todos estos años cuando dijo el expresidente López Obrador que no había absolutamente
que ya se había acabado el huachicol. Alardearon durante varios años en el sexenio anterior de ello. Y ahora, evidentemente, aplaudimos que se haya incautado esto. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Y ahora a quién le echan la culpa? ¿Al Morena, a la 4T versión 2.0, a la Morena 4T versión 1.0? De verdad, ya no podemos seguir permitiendo las mentiras, sobre todo para ganar votos en las elecciones. Ustedes dijeron de forma reiterada que se había acabado el huachicol y hoy vemos una incautación de 15 millones de litros de hidrocarburos, un golpe fuerte, evidentemente, al crimen organizado, a la delincuencia, pero también un golpe fuerte para ustedes porque son unos mentirosos, mentirosos porque habían dicho que no había más este delito. Y evidentemente vemos que hoy 15 millones de litros fueron incautados precisamente en el robo de hidrocarburos. De verdad, preguntarle a Morena y sus aliados, ¿qué Morena es el que dice la verdad? ¿El de López Obrador o el de Claudia Sheinbaum? ¿Es cuánto? Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas de Morena, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, el gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, está dando muestras de coordinación y eficiencia en materia del combate a la inseguridad, con un descenso histórico del 24% en homicidios dolosos en tan solo 6 meses. Y estos resultados los está dando sin tener vínculos corruptos con empresas de seguridad, tal como se lo hizo el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinue. Pues en una zona exclusiva de Houston, Texas, el exgobernador renta una mansión valuada en $1,242,000, o sea, casi 23,5 millones de pesos. Además, que él presume de tener un rancho en Texas. Y aquí cabe una frase de nuestro querido Chicoche, ¿quién pompó? Aunque el ahora magnate asegura que él vive en México, ha declarado que en dicha propiedad sí vive su familia, lo que nos hace preguntarnos de dónde salió tanta opulencia para que nuestro exgobernador pues goce de eso. Pues al inicio de su sexenio, su declaración patrimonial no dejaba ver que tuviera una solvencia que hoy magníficamente está reflejada en una casa de superlujo. Será al igual que el ahora preso en Estados Unidos, Genaro García Luna, el exgobernador Sinue, ¿sabe ahorrar muy bien? Lo curioso no es solo el hecho de que tenga dinero suficiente para habitar una propiedad en una exclusiva zona de Texas, sino que la causa está a nombre de la firma DAI LLC, que tiene como gerente a Daniel Eskenazi, quien también es representante de Seguritech, una empresa beneficiada por el gobierno corrupto de Sinue y de su antecesor Miguel Márquez Márquez, que por cierto hace algunas semanas se subió aquí a la tribuna diciendo que él era un ordeñador migrante. Pues yo creo que sí, aprendió muy bien el oficio porque es un ordeñador del erario del estado de Guanajuato. Y lo que realmente molesta tanto es la corrupción que evidentemente de un desgobierno que no solo deja un estado en llamas con un fiscal carnal de que apenas nos pudimos deshacer para bien de la ciudadanía,
sino que además tiene el cinismo de rentar propiedades de superlujo con dinero de dudosa procedencia y para la cual su sueldo de ejecutivo local no le alcanza. Desde esta tribuna exigimos justicia para la ciudadanía de Guanajuato, pedimos transparencia y una investigación clara con la Auditoría Superior del Estado y con la Auditoría Superior de la Federación. Que no haya impunidad para el desgobernador Diego Sinue, que robó tanto a nuestro hermoso estado de Guanajuato y que dejó miles y miles de muertos. Es cuanto, presidente. Iniciamos la segunda ronda y tiene el uso de la palabra la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Qué gusto verlo ahí. En Movimiento Ciudadano hemos sostenido que la guerra no hace la paz, que hacer la guerra no es la solución para resolver los problemas de inseguridad y de violencia del país. Porque podemos venir aquí a hablar de si las evidencias sobre la violencia, que son de conocimiento público, nos hablan de que persiste este dolor en lo más profundo de nuestra comunidad. Y en Movimiento Ciudadano siempre estaremos del lado de la gente y de sus vivencias cotidianas que no están reflejadas en las discusiones de los políticos, ni aquí ni en ningún espacio del gobierno mexicano. ¿Por qué hemos puesto esta dicotomía desde Movimiento Ciudadano entre lo civil y entre lo militar? Porque siendo congruentes en los resultados que hoy ustedes mismos como Morena y el régimen reconocen, son resultados de la operación de la seguridad del Estado civil mexicano. Y eso, de nuevo, como ya lo sostuvimos aquí, nos tiene que llevar a rectificar el camino de la militarización de la seguridad pública. Estos resultados de los que tanto están hoy hablando y promocionando es por el liderazgo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ustedes mismos lo han dicho, la necesidad de recomponer el camino en contra de la militarización de la seguridad pública presenta de nuevo resultados sobre la mesa. Les pedimos recapaciten. Y miren, algunos datos que nos van a arrojar todavía más información. Nosotros siempre hemos creído en el empoderamiento de la vía civil como la alternativa para la construcción de paz y así lo hemos hecho en nuestros gobiernos. Por ejemplo, en Jalisco. En Jalisco nosotros aumentamos en más de un 58% el presupuesto en seguridad pública, nada más del ejercicio anterior a este. Y en este ejercicio de aumento presupuestal fue hacia la seguridad civil, fue hacia las policías de nuestro estado. No fue a la seguridad militarizada. Y los resultados ahí se ven. Jalisco hoy está entre los 3 primeros estados que más disminuyeron sus homicidios dolosos. De nuevo, la vía civil es la vía. Porque si seguimos con este ritmo, que desde el obradorato no han podido recomponer, producto también de las herencias de la vieja política, el tren de gasto para las Fuerzas Armadas no va a terminar nunca de ser suficiente. Fíjense nada más las cifras. Desde el gobierno de López Obrador se eliminaron y se redujeron fondos clave para la seguridad pública en los estados, como el Fondo para el Fortalecimiento Municipal, el Fondo para las Aportaciones para la Seguridad Pública o el mismo Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública. Se redujeron también con recortes significativos en más de un 15% los recursos destinados a los estados para la seguridad pública del país. Bueno, no nos vayamos muy lejos, nada más en este ejercicio presupuestal se redujo en un 36% el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comparado con el 2024, lo dejaron con 70,000 millones, comparados con la seguridad militar, con los militares de la Sedena, porque les están dando a ellos 158,000 millones de pesos.
Esa es la ponderación que hoy ustedes, desde el oficialismo, con Morena y aliados, le están dando a la inversión en la seguridad pública. Y que no engañen a nadie, porque escuchaba por acá un legislador hace un par de minutos decir que los gobernadores de la oposición son los primeros en pedir la participación de las Fuerzas Armadas. No nos engañemos ni a nosotros ni al pueblo de México. Había un acuerdo en años anteriores en el Congreso de la Unión en donde las Fuerzas Armadas iban a salir de manera paulatina del ejercicio de la seguridad pública del país. Y rompieron ese acuerdo y ahora se apoderaron de la Constitución desde lo militar. Háganse responsables de eso. Si las Fuerzas Armadas tenían que entrar a hacer labores de seguridad pública puntuales, supervisadas y sobre todo vigiladas, era porque transicionalmente saldrían de esas mismas hacia 2027. Y ustedes no lo cumplieron. Lo que sí podemos decir desde Movimiento Ciudadano es que constantemente nuestros gobernadores, que están dando además buenos resultados en materia de seguridad pública, han pedido una y otra vez el aumento de presupuesto y de salarios para nuestros policías locales y para la seguridad pública estatal y municipal. Eso es como nosotros entendemos la manera de construir seguridad para México, esa es la manera en la que nosotros entendemos construir futuro para México y esa es la manera en la que nosotros le vamos a garantizar a las niñeces y a las juventudes que nunca más un militar en el futuro de este país estará garantizándole seguridad pública porque el Estado civil mexicano tuvo la fortaleza de poder recomponer el problema en el que nos metieron por décadas ante la guerra contra el narcotráfico que hoy también niegan. Es cuanto. Gracias, diputada Ballesteros. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños del PRI, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Por supuesto que aquí se habla de una nueva estrategia de seguridad y por supuesto que también el grupo parlamentario del PRI quisiéramos que se reforzara un Estado seguro. Pero hay muchas aristas y aquí ya está tocado una de ellas. Yo recuerdo en el 2019, en lo que es la mesa de la Junta de Coordinación Política, hubo mesas de trabajo muy puntuales para la construcción institucional de la Guardia Nacional. Y recuerdo perfectamente bien que la narrativa del expresidente de la República era que tenía que desaparecer todo lo que existía porque con la constitución de la Guardia Nacional bajarían los índices de inseguridad. Se trabajaron días, se trabajaron horas y en la narrativa presidencial se decía que la oposición no quería este cuerpo de seguridad que iba a dar resultados inmediatos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que fue por unanimidad por todas las fuerzas políticas, obviamente con una orientación 100% ciudadana, con una dirección ciudadana, civil para ser más concreto y por supuesto también para que los militares fueran retirándose hacia sus cuarteles porque desde la campaña del 2018 el expresidente decía que los militares tenían que estar en sus cuarteles y no solo eso, se decía aquí, ya lo hemos debatido en este pleno, que no estaba de acuerdo con la militarización, pero ¿cómo cambian los tiempos? Hoy esa militarización se dio y por supuesto que el ejército y la marina no regresó a sus cuarteles. Y también no podemos olvidar qué es lo que estamos viviendo. Y qué bueno que hay y que existió ese decomiso de los 15 billones de huachicol, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Pero qué malo que en el discurso del sexenio pasado se estuviera insistiendo que el huachicol prácticamente y sobre todo en el último trienio había desaparecido.
como también se decía que el fentanilo no pasaba por nuestro país y se repetía prácticamente todas las semanas en el sexenio pasado. Y por supuesto este sexenio de Morena no solamente reconoce que sigue pasando el fentanilo, sino también ha hecho detenciones importantes de esta droga que nos ha ocasionado no solo problemas de salud, sino problemas en la relación internacional con nuestro país vecino, Estados Unidos. Los datos ahí están, y aquí yo lo digo con todo respeto, pero no coincido en decir que el gobierno del estado de Coahuila debería de haber detenido, obviamente, el tema del huachicol, en este caso lo que se dio como el decomiso, cuando viene desde el sexenio pasado en términos de que la vigilancia se da en los trenes, en las aduanas que las tiene el ejército, en las carreteras, en mucho más estados como Tamaulipas, etcétera, donde hay problemas de huachicol, y tiene el control la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional pues no se da abasto, porque aquí también se ha dicho una verdad. Con la militarización de la Guardia Nacional se desdibujaron las policías municipales. Más del 50% de las policías municipales no tienen suficientes elementos de policía. Y muchísimos municipios ni siquiera tienen policías. Y además, si queremos subrayar todavía algunos elementos más, la Marina controla las APIs para ese huachicol que llega en buques cisternas a puertos de México. Y creo que todavía, si seguimos impulsando este tema, no solamente centralizar partidistamente en Coahuila, pues creo que vale la pena seguir una carpeta abierta y seguir la investigación contra Sergio Carmona, que mucho se dice era un dador para personajes importantes de Morena. Y yo solamente quiero decirles lo siguiente, que es fundamental bajar los índices de inseguridad, y qué bueno por la iniciativa de extorsión, qué bueno que se presentó, pero qué malo que no se tomó en cuenta desde la legislatura pasada en el Senado de la República, cuando el grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa muy puntual, porque los índices de la extorsión crecieron de manera elevada y es lo que lastima el comercio, la gente de pie, obviamente la informalidad, pues que existe en todo el país, y también es esa extorsión que lastima la economía de prácticamente todos los municipios en el país, sin importar orígenes partidistas. Por eso nosotros estamos claros que en lugar de estar construyendo estados espías o leyes espías o ley del Big Brother, se tiene que concentrar en bajar los índices de inseguridad. Es cuanto, presidente, y muchas gracias por su atención. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja del PT. Con su venia, presidente, todas las leyes que la mayoría parlamentaria en ambas cámaras aprobamos son parte de un rediseño y un fortalecimiento de la seguridad. Si bien es cierto que cuando se crea la Guardia Nacional se planteaba una temporalidad para la presencia del ejército en las calles, hay que recordar que fue el propio PRI, a través de una iniciativa que presentó en la Cámara de Diputados, donde plantea que se extienda al 2028, una reforma constitucional. Había la moratoria parlamentaria, pero esa reforma sí caminó y fue propuesta por el PRI.
Pues bien, ya hay un rediseño. Hoy la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad está normada en la Constitución y tendremos que crear, como parte de la reforma, una ley que regule la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad. Esa es una tarea pendiente. Lo otro es que ya se adscribió formalmente la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y esto es una buena noticia, porque un cuerpo de casi 130,000 elementos con despliegue territorial en todo el país, con cuarteles, con bases, con pertrechos, con armas, pues tiene que estar bien cuidado. Y eso solo lo puede hacer el Ejército. Si la Policía Federal con 36,000 elementos se corrompió, sobre todo en el periodo de García Luna, imagínense un cuerpo civil de seguridad de 130,000 elementos. Además, cuando el origen de prácticamente el 70-80% venía de las Fuerzas Armadas. Por eso es una decisión realista y es una decisión adecuada. Pero, pues aquí diría el clásico, nada les embona, porque por un lado se quejan de la Guardia Nacional, está en la Sedena, pero por otro lado tampoco se quiere que la Secretaría de Seguridad tenga nuevas facultades. Y por eso la Ley de Investigación e Inteligencia para la Seguridad convierte a la Secretaría de Seguridad en una institución fortalecida para la persecución criminal. Y sin estos instrumentos ya vimos resultados, veremos más. Por ejemplo, de octubre, en estos meses, en estos últimos 15 días, para ser exactos, 1,137 detenidos, 17 toneladas de drogas confiscadas, entre ellos fentanilo, y más de 20 laboratorios. Hay resultados, pero los va a ver más con las nuevas herramientas que tiene hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y el gran enemigo que ya se están tomando cartas en el asunto es la extorsión. Y ahí están los 8 estados donde hay el mayor número de extorsión. Yo insisto en ese triángulo de tierra caliente en Michoacán, Estado de México y Guerrero. Creo que esto va a ser muy importante para ir por un grupo delictivo que tanto daño le ha hecho a esa región, como es el grupo de la familia Michoacán. Por otro lado, a propósito de mi estado, porque aquí lo invocaron, Coahuila, pues no solo fue el operativo de ahora de los 15 millones de litros en 129 carrotanques. No olvidemos que el 1 de julio se aseguraron en Saltillo un predio donde se salvaguardaban transportes, vehículos y contenedores para el huachicol. O sea, ahí no eran vehículos ferroviarios que pasaban, ahí había un centro de operaciones. Y ahí sí, con la protección, y lo denuncio públicamente, de la Policía Estatal. Entonces, toda esta narrativa del gobierno de Coahuila de que todo es perfecto, pues está disfrazando 2 delitos. El tráfico inmenso de cristal en las colonias de ejidos y el tráfico de huachicol. Por eso la seguridad tiene que ir a todos los frentes y por eso esta estrategia va a funcionar. Es cuanto, presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Cantú Rosas Villarreal del Partido Verde Ecologista de México.
Gracias. Gracias. Con su permiso, señor presidente, estimados amigos legisladores, la seguridad no es un privilegio, es una necesidad básica. Y cuando se vulnera, no solo se rompe la tranquilidad de una comunidad, se debilita también la confianza en el Estado, en la ley y en el futuro. Por eso, hablar de seguridad pública hoy no es una obligación protocolaria, es un compromiso de fondo con el presente y con las nuevas generaciones que vienen. Desde esta cuarta transformación hemos atravesado un proceso complejo en materia de seguridad. Ha habido avances importantes, momentos difíciles y sobre todo una realidad que no podemos ni vamos a ignorar. Este Congreso, junto a estados, municipios y la propia Federación, tenemos una deuda histórica en materia de seguridad. El desafío que enfrentamos es enorme, pero también es ineludible. Y como parte de un gobierno comprometido con el pueblo, nuestra obligación no es evadirlo, sino enfrentarlo con determinación, unidad y compromiso. Reconociendo la profunda dimensión humana del problema de la violencia y la inseguridad, es indispensable subrayar que no hemos podido permanecer indiferentes. El Estado ha trazado una ruta clara, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con las siguientes líneas: atender las causas que originan los delitos, fortalecer y consolidar a la Guardia Nacional, darle y dotar al Estado de nuevas herramientas como las leyes de inteligencia y seguridad pública que hace algunos días en la Cámara de Diputados y Senadores aprobamos en el periodo extraordinario de sesiones, y la coordinación efectiva entre estados y municipios con la Federación. Sin embargo, más allá de los indicadores y estadísticas, lo que está en juego son vidas humanas. No olvidemos que detrás de cada número hay familias rotas, sueños truncados y oportunidades perdidas. Cada hecho de violencia deja y marca el tejido social, genera miedo, desalienta la participación comunitaria y limita el desarrollo de regiones enteras. Hoy damos testimonio de avances significativos, resultado de una estrategia integral que privilegia la inteligencia, la proximidad social, el fortalecimiento institucional y la coordinación efectiva con estados y municipios. Esta estrategia ha sido impulsada con determinación por el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Uno de los resultados más notables de esta política de seguridad es la disminución de los delitos de alto impacto. De acuerdo con los datos del Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública, en mayo del 2025 el promedio diario de homicidios dolosos alcanzó su nivel más bajo desde el 2016. En comparación con septiembre del año pasado, la reducción fue del 25.8%, lo que equivale a 22 homicidios menos por día. Esta tendencia a la baja también se observa en delitos como el secuestro, el feminicidio y robos con violencia. Otros delitos graves reflejan avances también igualmente relevantes. El feminicidio ha bajado un 24.4%. Las lesiones dolosas por arma de fuego se redujeron en un 27.1%. El secuestro extorsivo muestra una disminución impresionante de casi el 70% al comparar el periodo de enero a mayo del 2019 con el mismo lapso del 2025. En el ámbito de delitos patrimoniales también se han logrado disminuciones históricas. A la par de estos avances, se han impulsado reformas claves para consolidar la paz. Destacan especialmente las leyes de la Guardia Nacional, la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública, la Ley Nacional del Sistema de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, las nuevas leyes en materia de desaparición forzada para fortalecer la búsqueda, localización y ubicación de personas extraviadas, desaparecidas, aun cuando en lo particular pienso que debería legislarse, elevarse a rango constitucional el derecho a no desaparecer y a ser buscados. Si hemos elevado a ese rango otros derechos, otras prerrogativas de todos los ciudadanos, este gobierno también debería elevar, atender esta problemática y elevarla a rango constitucional. Todo ello demuestra que la seguridad no se construye con mano dura ni con represión, sino con planeación, dignidad y un compromiso firme con la vida
y los derechos de las personas. La seguridad de las y los mexicanos no es un privilegio, es un derecho, y aunque aún queda mucho por hacer, hoy podemos decir con certeza que los resultados comienzan a reflejar el esfuerzo constante del gobierno y de toda esta coalición comprometida con el bienestar del pueblo. Sabemos que los cambios reales son los que transforman estructuras y no solo maquillan cifras, no se logran de la noche a la mañana. Son procesos que requieren tiempo, trabajo coordinado y sobre todo voluntad política. Desde la bancada del Partido Verde refrendamos nuestro compromiso con la paz y con la justicia, no para unos cuantos, sino para todas y todos, porque la seguridad no puede ni debe ser un privilegio, sino una garantía. Aún falta tiempo y camino por recorrer, pero nadie puede negar que estamos avanzando con paso firme y un rumbo claro. Es cuanto por su atención. Muchas gracias. Gracias, diputado Cancho Rosas Villarreal. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Tania Palacios Curi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Miren, hace poco terminé de ver la trilogía de unas películas de Luis Estrada, una de ellas, por cierto, titulada El Infierno, y pensaba ante los últimos hechos lastimosos en materia de violencia vividos en México, ¿cómo se titularía la película en materia de seguridad hoy en México? Sin duda tendría que titularse México, tierra de combustibles robados sin claridad de que no queden impunes, niñas y mujeres asesinadas, y un Estado que ahora todo lo va a espiar, todo lo va a saber, menos protegernos. En México estamos ante un caso clásico de seguridad a la carta. Si quieres huachicol, te damos decomisos espectaculares que claro que se reconocen, por supuesto que se celebran, pero que no tienen nombres, que no tienen culpables. Si quieres justicia para niñas asesinadas, como en Sonora, te damos discursos, te damos condolencias. Y si quieres protección de tu privacidad, prepárate para vivir en una realidad donde el Estado sabe más de ti que tu propia madre. Primero vámonos con el combustible. Se presumen estos decomisos millonarios que por supuesto se reconocen, pero no se dicen los nombres de los detenidos. Como en una película mala hay una escena del crimen, pero no hay villanos visibles. ¿Cuántos están en la cárcel? ¿Cuántos siguen libres? ¿Se congelaron bienes? No lo sabemos, porque el huachicol fiscal no es solo un delito, es un negocio invisible para el público, pero rentable para redes criminales y también para funcionarios públicos que se hacen de la vista gorda. Tenemos por un lado unos que se jactan de decomisos millonarios de huachicol, esa joya delictiva que impacta las finanzas públicas, la competencia económica y, claro, por supuesto, la seguridad nacional, pero que curiosamente casi nunca se revelan los nombres de los detenidos ni las carpetas de investigación abiertas. Como si al ocultar la verdad, el robo y la impunidad se evaporaran como por arte de magia. Después, el horror que no se oculta. El feminicidio y triple infanticidio en Sonora, 3 niñas y una madre a las que se les arrebató el destino. Y hoy, hace apenas unas horas, en Oaxaca volvemos a sentir el dolor y el síntoma con múltiples víctimas de un ataque armado producto de la incapacidad de un gobierno. Y aquí quiero aprovechar para pedirle a la diputada Margarita del Partido del Trabajo que externe por favor a toda la comunidad de Oaxaca a nombre del Grupo Parlamentario del PAN nuestras más sensibles condolencias frente a esta situación. Esto es un recordatorio brutal de que en México la violencia no es un accidente, es un estado natural. Mientras el huachicol fluye, mientras la sangre corre, mientras en el Congreso se dan vuelo con leyes que legalizan lo indefendible, que defienden lo indefendible, que es la censura, que es el espionaje, porque no hay mejor manera de tapar el miedo a ser incapaz de proteger que vigilando a todos sin control y sin orden judicial, bases de datos interconectadas, seguimiento en tiempo real, acceso a registros de todo
todo tipo. El Estado lo sabe todo excepto cómo detener la violencia y cómo detener el crimen. Un escenario perfecto para un Big Brother mexicano donde tus datos son moneda de cambio y donde tu privacidad es una ilusión. ¿Para qué tanta vigilancia sin tantos datos y decomisos siguen en los escombros de la impunidad? ¿Para qué el espionaje si siguen muriendo niñas y mujeres y si el huachicol sigue siendo un negocio macabro y los culpables no estarán tras las rejas? Los mexicanos somos los que están tras las rejas. Espiar y censurar es un binomio de alerta que le apuesta a la paranoia ciudadana para esconder la ineficiencia. En suma, México vive un fuego cruzado entre el combustible robado, la sangre de inocentes, la vigilancia desmedida y un juego de apariencias donde las víctimas son números y los responsables son un secreto. Exigimos claridad en el combate al huachicol, justicia para las niñas de Sonora, respeto a la privacidad y derechos fundamentales de la ciudadanía. No queremos un show de espionaje y no queremos espejismos de decomisos. Estamos atrapados en un juego de fachadas. Por eso exigimos como súplica, pero también como un recordatorio cívico de lo obvio. 1. Transparencia real, no teatrales conferencias de prensa ni decomisos sin nombres ni consecuencias. Queremos resultados claros en el combate al robo de hidrocarburos porque la corrupción no se evapora con discursos ni se extingue con gasolina de palabras. 2. Justicia con nombre, con rostro, con castigo para las niñas de Sonora y para las miles de infancias que viven rodeadas de violencia, impunidad y silencio institucional. Tragedia que no puede volverse rutina. Y 3, respeto irrestricto a la privacidad y a los derechos humanos, porque en una democracia auténtica no se necesita espiar para gobernar ni censurar para convencer. No somos súbditos de un aparato de control, somos ciudadanos con derechos y no fichas de una base de datos. México merece más, un futuro donde ser niña, ser madre o ser ciudadano no sea un deporte de alto riesgo. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Palacios Curi. Antes de dar el último turno de esta lista, quiero comentar a esta honorable asamblea que tenemos la visita de un grupo de jóvenes universitarios provenientes de Baja California Sur. Ellos son ganadores de la Incubadora de Legisladores 2025, organizado por el Congreso del Estado. Nuestros visitantes acuden por invitación del senador Homero Davis Castro. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo, sede de la Comisión Permanente. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Simey Olvera Bautista del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Con su venia, presidente. Adelante. Vergüenza debería de darle al PAN criticar una estrategia de seguridad. Yo se las voy a recordar con 2 palabras, sus estrategias. García Luna. Y otra vez, García Luna. Con ese cinismo, hipocresía, falso discurso vienen a esta tribuna, pero bueno, ya que citaron a un gran cineasta, Luis Estrada, cineasta que retrató la forma cruel precisamente del PRIAN, porque no solo estuvo esa, estuvo la ley de Herodes, un mundo maravilloso, la dictadura perfecta, esas que sí eran dictaduras, porque precisamente desde el 2018 se comenzó a romper esta mafia de inseguridad. Con el inicio de la Cuarta Transformación, con el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador, se emprendió una estrategia firme y decidida para combatir la delincuencia organizada. Y claro que no está siendo fácil. Imagínense cuántos años de toda esta mafia. Claro que nos está costando, vamos apenas el 2º piso de la Cuarta Transformación. Pero uno de los primeros objetivos fue precisamente el combate frontal al huachicol. Justo, ya lo decía, vimos en Coahuila el histórico aseguramiento de millones de litros de combustible y las investigaciones, porque sí hay investigaciones, apuntan a las operaciones sofisticadas de la red de huachicol y también de huachicol fiscal que involucran al menos 4 empresas estadounidenses y mexicanas. Sabemos que el robo de combustible obviamente no ha desaparecido, pero sí se ha contenido de manera importante. Se han logrado desmantelar redes y reducir significativamente este delito. Por ejemplo, en mi estado, en Hidalgo, y se los digo de manera directa porque ahí he vivido todo el tiempo.
dejó de ser el deshonroso primer lugar de huachicolero hace tiempo, imagínense. Pero como dato, casi 100 años gobernando el PRI, primer lugar de huachicoleo, pero llega el gobierno de la Cuarta Transformación y demuestra que cuando hay política de voluntad, de coordinación y enfoque social, es posible enfrentar las estructuras complejas. Reconociendo desde aquí al gobernador Julio Menchaca por esta implementación de nuevas políticas. Y por supuesto que conmino a los gobiernos de todos los partidos, independientemente de ideologías, a sumarse, a abonar a estas estrategias por la seguridad de nuestros estados. Porque lamentable y preocupantemente los grupos delictivos no desaparecen y van contra todos, no importan los colores. Se logran diversificar, como es el caso de la extorsión, que exige respuesta, y eso es justamente lo que estamos haciendo en esta tribuna. El gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, con la estrategia liderada por nuestro compañero senador con licencia y hoy gran secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien la gente, ya ven que la gente es sabia, le dicen el Batman mexicano, nos está cuidando y por eso ha puesto este tema como prioridad nacional. Presentó, ustedes saben, la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una política integral que articula 4 cosas básicas. Es importante decirles que articula la prevención, la inteligencia, atención a víctimas y la acción directa contra las estructuras financieras del crimen organizado. Son 4 acciones que debemos, como Poder Legislativo, apoyar. Reconocemos el despliegue de un grupo de células de inteligencia en los 8 estados con mayor incidencia en este delito, y ustedes saben los estados que son. Estas acciones son posibles gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad e Inteligencia, que es lo que aprobamos en este pleno en nuestro periodo extraordinario y que muchos no querían venir, no querían trabajar y empezaron a decir cosas. Los que vinieron y a regañadientes estuvieron, pues siguen difamando y difundiendo infodemia de una supuesta ley espía. Les informo, porque creo que no saben. En muchos países del mundo, contratar una línea telefónica implica cumplir con requisitos estrictos de identificación y validación. En México, en cambio, durante años, estos años neoliberales, se permitió adquirir líneas telefónicas de forma anónima y sin regulación real, incluso desde la cárcel, lo que obviamente facilitó su uso por parte de grupos delictivos, especialmente en caso de extorsión telefónica. Nuevamente aclaramos que con leyes aprobadas en este pleno se garantiza el acceso a la comunicación como derecho, pero cerramos el paso a quienes lo utilizan como herramienta del delito. Pero ya saben que a la oposición les gusta hacer mucho show. Por eso, desde el Senado de la República, con el Plan C, con la mayoría del pueblo, estaremos atendiendo lo que nos corresponda para acompañar los esfuerzos de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y desde este Poder Legislativo, que es el poder del pueblo, reafirmamos el compromiso con una transformación profunda, con atender las causas de origen a la violencia que no atendieron, pero también con actuar con firmeza frente a aquellos que atentan contra la paz, la dignidad de la gente. Desde aquí, todo nuestro apoyo, respaldo y confianza al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es cuanto. Gracias, senadora Olvera Bautista. Han pedido la palabra 4 compañeros, compañeras, legisladores, legisladoras para rectificación de hechos. Tiene la palabra el senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 1 minuto. Con tu venia, presidente, muchas gracias. Adelante. El tema que más le preocupa a los ciudadanos, sin duda, es la inseguridad que estamos viviendo todos los días en el país. Aquí se pueden dar cifras, datos, pero la verdadera realidad es la que los ciudadanos manifiestan todos los días en las calles. Hay un malestar social que creo que no quieren ver,
Pero todo esto se debe a la grave crisis de inseguridad. Quiero manifestarlo fuerte. No se puede tapar el sol con un dedo ni ocultar lo que está pasando. En todos los días, todas las redes sociales, podemos observar cómo nos empezamos a acostumbrar a ver muertos, desaparecidos, secuestros, extorsión, y eso no puede ser una costumbre. Y también se está dejando de ver que hay una grave crisis económica, inflación. En 7 años que lleva gobernando Morena, lo único que han hecho es que México vaya al fracaso directamente y vaya a un barranco donde muchos quisieran vernos y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros, senador Camarillo. Termino, presidente. Desde nuestro partido queremos construir, queremos proponer, pero tampoco nos vamos a prestar a montajes y a farsas que el oficialismo quiere para maquillar cifras. En México las cosas no están bien. Y más ahora que ya nos van a espiar, que ya quieren estar detrás de nosotros, de nuestros teléfonos, pues con mayor razón. Por eso nosotros estamos denunciando que las cosas no van bien. Y en mi estado Puebla, sencillamente no es la excepción. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Camarillo Medina. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Hoy que conmemoramos el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, y agradezco las condolencias, compañera diputada, pero las condolencias también tendrían que ser con la unidad de todas y de todos. La Estrategia Nacional de Seguridad, México requiere de la unidad de todas y de todos. Más allá de la crítica, tiene que haber la propuesta. Y quiero reconocer un dato que efectivamente falta mucho por hacer, pero en 9 meses los homicidios han disminuido un 24.5%. Sigue la tendencia a la baja. Junio del 2025 es el mes más bajo en homicidios desde el 2016. Al mismo tiempo, el primer semestre del 2025 es el mes más bajo en homicidios desde el 2016. Pero quiero reconocer que en el estado de Oaxaca efectivamente hoy sufrimos terror, sufrimos una inseguridad terrible y eso no se puede esconder porque tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Pero también quiero reconocer a la presidenta de la República el empeño que ha puesto y que hace unos días se aplicó en el estado de Oaxaca, principalmente en el municipio de Juchitán de Zaragoza, el operativo Sable. Operativo que ha permitido la desarticulación de células delictivas dentro del Estado. Y esto con la consolidación de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Marina y la Defensa Nacional. Por eso hoy, más que criticar, invito a todas y a todos para que nos sumemos a este gran proyecto y que nos sumemos a la gran presidenta que tenemos, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada García García. Sigue en el uso de la palabra el diputado Federico Dorin Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hechos hasta por 1 minuto. Retomo lo dicho por la diputada Tania Palacios Curi. Nosotros celebramos que se haya acabado la farsa de que no existía el huachicol fiscal que inventó Morena en 2019 en México. ¿Por qué lo inventó Morena? Muy fácil, porque antes de enero de 2019 no se podía importar combustibles y utilizaron esa reforma energética para enriquecerse los bolsillos y para ganar elecciones con el huachicol y el narco. Celebramos los operativos, sí, pero no celebramos el manejo propagandístico y la promoción personal que se hace con esto del tema. Presidenta Sheinbaum, secretario García Harfuch, ¿por qué nunca informan de los detenidos? ¿Por qué los esconden?
¿Será acaso porque promovieron la reforma al artículo 19 y ya todos los detenidos tendrían que estar en la cárcel porque hay prisión preventiva oficiosa para ese delito? Y a propósito de dinero mal habido, ¿por qué no le han confiscado un centavo a todos los guachicoleros fiscales en este sexenio? No han informado de una sola cuenta, de una acción de aseguramiento de cuentas a todos estos delincuentes. Qué bueno que hay operativos, pero sin duda hay más mentiras, opacidad y datos que ocultan de los delincuentes que desde el gobierno federal promueven el huachicol fiscal. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Dorin Casar. Cierra la lista de rectificación de hechos el diputado Leonel Godoy Rangel. Hasta por 1 minuto. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Todos los debates que hemos tenido en esta legislatura han estado basados en la mentira. La derecha miente como respira. Fíjense, hablan de militarización del país. Yo le pediría al presidente nos hiciera favor que alguno de los secretarios leyera el artículo 21 constitucional, párrafo 9. Sí, otorgamos la moción de ilustración solicitada. Si leemos el artículo 21 constitucional, párrafo 9, por favor, secretaria. Claro que sí, con gusto, presidente. Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de su función. Párrafo 9. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de esta Constitución, que garantiza los deberes reforzados de protección del Estado con las mujeres, adolescentes, niñas y niños, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención de investigación y persecución de delitos, así como las sanciones de las infracciones administrativas en los términos de la ley. En las respectivas competencias de esta Constitución señala la actuación de las instituciones de seguridad pública, se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos reconocidas en esta Constitución. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, diputado. Ahí está claro que la seguridad pública no solo es la Guardia Nacional. Se han militarizado los ministerios públicos, los peritos, se ha militarizado el Poder Judicial, se ha militarizado las autoridades penitenciarias. No, claro que no. Ese es el sistema de seguridad pública nacional. Mienten, por lo tanto, en la militarización del país. Segunda cuestión, dicen que tenemos un gobierno espía. Les hemos dicho hasta la saciedad que no se reformó el artículo 16 constitucional, ni tampoco el 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que obliga a toda autoridad administrativa para molestar a una persona que requiere orden de autoridad judicial. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Godoy Rangel.